Muy buena tarde, traders. Espero se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo video de actualización del precio de Bitcoin. Al día de hoy, 25 de junio, tenemos el precio actualmente sobre los $59.700. Vamos a hacer un análisis frente a lo que espero del movimiento del precio en lo que queda de esta semana y la proyección para la siguiente semana. Entonces, como lo habíamos planteado en los videos anteriores, ya sabemos que estamos bajistas en temporalidad de 4 horas, temporalidad diaria y obviamente pues en temporalidad semanal. Eh, con una pequeña variación en respecto al análisis anterior, y es que ya con el movimiento que tuvimos del precio de la zona de los $67.000 a el día de hoy a la zona de los $58.000, nos cambió la estructura bajista. ¿En cuanto a qué? Anteriormente la estructura bajista la teníamos en este punto, ¿cierto? Sobre la zona de los $97.900. Ahí teníamos el alto fuerte. ¿Listo? Y teníamos el mínimo en los $59.800. ¿Sí? Ahí teníamos el mínimo desde el movimiento. ¿Qué ha cambiado frente a ese análisis? Y es que con el movimiento del día de hoy, el precio ya no cierra en temporalidad de 4 horas, ya no cerró por debajo del nivel del mínimo con vela envolvente, cosa que no había pasado en este movimiento, ¿sí? En este impulso bajista. Entonces ya con este quiebre, con vela envolvente, ¿cierto? Tuvimos ya prácticamente ya 3 velas envolventes por debajo de ese nivel. Ya el rango operativo o la estructura bajista en temporalidad H4 para Bitcoin ya nos cambia. Entonces ya no la tenemos sobre la zona de los 97.900, sino ahora la tenemos sobre la zona de los $82.800. Y nuestro bajo ahora nos va a quedar sobre la zona de los $58.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperamos para el precio? Ya con este cambio de rango operativo y de punto de estructura. Entonces, si nosotros en una temporalidad semanal, trazamos un Fibonacci de todo lo que es el impulso alcista, ¿sí? Desde este punto, desde la vela semanal del mes de agosto del 2024 hasta el alto, ¿sí? Hasta el punto más alto, tenemos que en este punto hay un nivel de Fibonacci de los 57.735.2, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto importante que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el otro punto importante que tenemos que tener claro en temporalidad semanal? Y es que tenemos un imbalance Entonces tenemos un imbalance entre esta mecha semanal, entre esta vela semanal, perdón, y la vela semanal del 25 de mayo. Ahí tenemos un imbalance en el precio, una FBG semanal. Y aparte también en temporalidad de 15 días, si esta vela no nos cierra por la parte por arriba de este punto, sino nos cierra sin superar este nivel,
tendríamos también cuando inicie la nueva vela de 15 días, que va a ser sobre el 30 de junio, ¿sí? Nos queda más o menos 5 días. Entonces, si la vela de la nueva vela de 15 días nos abre por acá, por acá, por acá, bueno, por aquí arriba, pero esta vela no se alcanza a absorber y a cerrar por arriba de este punto, también tendríamos un imbalance en temporalidad de 15 días. ¿Listo? Tendríamos un imbalance también acá en esta zona de un imbalance de 15 días. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos claro porque son niveles donde el precio, si hay un retroceso, el precio podría ir a buscar esos niveles para cerrar esos imbalances. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Entonces, ¿qué espero yo para el precio? ¿Sí? Como ya nos cambió el rango operativo, tuvimos un impulso, ¿cierto? O un retroceso, tuvimos un nuevo impulso. Entonces, en la parte externa tenemos el alto fuerte, la estructura bajista ya en los 82.800. Tenemos el bajo sobre este nivel, pero tenemos este nivel de Fibonacci del 0.88 de todo el movimiento eh, alcista en temporalidad semanal. Entonces, ¿qué podemos buscar nosotros? Podemos buscar a riesgo, si lo queremos, ¿sí? Una posición en long sobre este nivel del 0.88 del Fibonacci, de ese Fibonacci semanal. Esto que serían los 57.735.2 dólares. Podemos manejar un stop loss de un 1%, de un 1.2%, ¿sí? A ir a buscar qué niveles. Bueno, entonces vamos a mirar nosotros si ya tenemos estos niveles, ¿sí? El nivel de los 69.000, que sería el imbalance semanal, y el imbalance de 15 días. ¿Listo? Por la zona casi de los 70.000 dólares. Entonces, si buscamos confluencias, si el precio efectivamente llega a esta zona y desde esta zona hace su retroceso por la zona de los 57.735.2, ¿sí? Más o menos sobre esta zona, el punto de liquidación de las personas que van en short y que probablemente desde este punto ya consideren que nos vamos a ir a buscar los 50.000, los 45.000 y demás, si el precio empieza a retroceder y llega a romper este nivel, que probablemente lo haga si se toma el retroceso, que es pues, bastante viable, ese nivel de retroceso, más o menos buscando nosotros confluencias, el punto de liquidación de todos los que van en short desde este punto, si el precio retrocede, un punto de liquidación serían los 69.836.8, ¿sí? Que sería el 1.272 del retroceso de Fibonacci, que como lo vemos coincide, ¿sí? Aproximadamente coincide con el imbalance de las dos velas de 15 días. ¿Listo? Entonces es una alta probabilidad de que el precio llegue a esta zonita. Entonces, las posiciones en long serían desde este punto, ¿vale? Y a riesgo, ¿no? Con un stop loss de un 1.2%, a ir a buscar este take profit. Entonces, más o menos hasta el primer imbalance o hasta el segundo imbalance. ¿Listo? Podríamos, sin cerrar el long, ir hasta el primer imbalance y en ese punto abrir si el precio nos da la razón y se va al alza, en este punto podríamos abrir un short de cobertura sin cerrar este long. Podríamos abrir un short de cobertura porque no sabemos el precio en dónde se vaya a frenar. ¿Sí? Si en este imbalance semanal, por ahí más o menos, ¿sí? Ahí más o menos en los 69.0364, y podríamos manejar un stop loss de más o menos un 1.5% por arriba del otro imbalance, o manejar dos posiciones. Entonces, una corta con más o menos una de un 0.8%, y
si el precio va a ir a buscar el imbalance de la parte alta, perder este stop loss, pero de alguna manera lo vamos a recuperar con el movimiento alcista en el que vayamos. ¿Listo? Entonces, si esto rompe, el precio cuando venga subiendo llega a romper este nivel, no importa que nos saque el stop loss, porque lo vamos a recuperar con el movimiento alcista. Y podemos programar otra posición aparte en este punto, ¿listo? En la parte alta del otro imbalance, con un stop loss un poquito más largo, de más o menos un 1.2%, ¿listo? Sin cerrar el long, ¿vale? Sin cerrar el long. Porque si nos saca el stop loss, con este movimiento lo recuperamos. Y cuando llegue a ese nivel, si vemos que el precio se empieza a frenar, nos toma la orden también de short, es decir, tenemos abierto el long y tenemos abierto el short. Cuando el precio nos empiece a dar la razón y empiece a caer, podríamos cerrar el long y quedarnos con el short. ¿Listo? Sobre este nivel. Para ir a buscar qué. Entonces, para de este punto, todo el mundo o la mayoría de traders y de inversores y demás van a pensar que como ya el precio superó este nivel e hizo un alto más alto, lo van a tomar como un quiebre de la estructura bajista de H4, pero la verdad es que no es así, ¿sí? Porque la estructura bajista realmente la tenemos sobre la zona de los 82.800, es decir, que para que Bitcoin cambie la tendencia inicialmente de H4 alcista, tendría que ir y romper con vela envolvente la zona de los $82.000, ¿vale? Mientras eso no ocurra, seguimos bajistas. Entonces, acá la operativa es, si el precio nos da la razón y se va al alza, buscar shorts sobre estos dos niveles para ahí sí ir a buscar con esos shorts, dejarlos correr hasta la zona de que pues, ustedes consideren 50, 45, 40 o más abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la operativa en temporalidad de 4 horas, que es lo que yo estoy esperando para entrar a riesgo. ¿Listo? Si no queremos entrar a riesgo, de pronto un poco más, más seguros, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, entrar un poco más seguros, ya con confirmación, ¿sí? Para entrar ya con confirmación de, de, de que probablemente se va a dar ese movimiento alcista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Internamente, ¿sí? Dentro de este movimiento ya que tenemos delimitado, ¿sí? De la parte alta de los 82.800, internamente nosotros ¿qué tenemos? Que tenemos en M15, tenemos una estructura, ¿sí? Bajista, ¿cierto? En M15 porque tenemos un impulso, ¿vale? Y perdón, un retroceso y tenemos este impulso, ¿listo? Entonces este impulso, nosotros lo vemos, ya es más alto, perdón, eliminamos esto, vamos a trazarlo nuevamente, entonces tenemos este retroceso, tenemos este impulso, ¿vale? Tenemos este impulso a esta zona, entonces si nosotros vemos este punto, este precio, ya es mucho más bajo que este precio, nos cerró vela envolvente, ¿cierto? En temporalidad de 15 días, por lo cual en el rango, en la temporalidad de 15 días, la estructura la tenemos a este nivel, la estructura externa, ¿sí? Pero la interna, la estructura interna de M15, nosotros la tenemos acá. Entonces tenemos el impulso sobre este nivel, tenemos el retroceso, de aquí volvimos, tenemos un nuevo punto más bajo, ¿sí? Que sería este, tenemos este nuevo alto más bajo, ¿cierto? Que el anterior y tendríamos un bajo más bajo que el anterior, ¿cierto? Esta sería la estructura interna, ¿listo? La estructura interna. Entonces tenemos la estructura externa, que es la línea verde, y tenemos la estructura interna, que sería la línea azul, ¿sí? En temporalidad de 15 minutos, ¿listo? Entonces, si nosotros queremos entrar de pronto un poco más seguro, por decirlo entre comillas, o con menos riesgo, ¿qué podríamos hacer? Entonces, podríamos esperar a que el precio en temporalidad de 15 minutos venga y nos rompa
este nivel, ¿sí? El nivel de los 61.930. Pues podríamos esperar a que el precio, si no queremos tomar la orden a riesgo, podríamos esperar que el precio venga, haga su retroceso, nos rompa este nivel con una vela envolvente en temporalidades de 15 minutos y cuando haga su retroceso, incorporarnos desde, no sé, desde un punto importante al movimiento al alza. Entonces allá tendríamos que, de donde el precio se frene, tirar un Fibonacci, de donde haya el precio subido, no sé si es de acá o desde acá o es de más abajo, bueno, no sé, eh, trazar un Fibonacci hasta donde el precio haya llegado y donde empieza a retroceder y mirar más o menos niveles de 0.66, 0.78 de Fibonacci para buscar incorporarnos a long con un stop loss por debajo del mínimo que marque el precio y al romper este nivel y hacer el retroceso, pues nos confirma el quiebre de M15, la estructura bajista de M15, y ya iríamos a buscar probablemente la estructura de jam principal de M15 y por qué no ir a buscar ese falso quiebre, que sería ya en temporalidad de 4 horas, para después incorporarnos a la baja. Entonces el punto de entrada de menos riesgo sería esperar el quiebre de la zona de los 61.930 horas. ¿Vale? Pues cuando quiebre esa zona, en un retroceso nos podemos incorporar al movimiento alcista con más alta probabilidad de que se dé este movimiento. ¿Vale? Mientras no quiebre este punto, pues vamos a estar bajistas y probablemente vamos a hacer más mínimos en temporalidad M15, pero esta es una linda zona, bien sea para si el precio de este punto retrocede, buscar una entrada a riesgo con un stop loss corto o si lo prefieren, si no quieren entrar a riesgo, vuelvo y repito, sería esperar a que el precio vaya al alza, rompa y después en el retroceso incorporarnos al long, ¿vale? Entonces eso es el análisis que les quería compartir en Bitcoin. Sería más o menos una entrada de un 19, 20%. ¿Sí? Igual si se quiere, por ejemplo, hacer compras para inversión en spot para corto plazo, podríamos esperar a que rompa este nivel y en el retroceso que tenga poder comprar o bien Bitcoin, ir a buscar ganarnos este 20%, 19-20%, o alguna otra criptomoneda, alguna otra algo. ¿Listo? Podríamos buscar comprar y probablemente ganarnos un porcentaje pues mayor. Entonces, este es el análisis que tenemos para Bitcoin, para lo que queda. Obviamente este movimiento alcista no lo va a hacer de una vez, probablemente nos tome un par de semanas, una semana, 2 semanas, desarrollar este movimiento, pero pues es importante tener la posibilidad, la probabilidad de que es un movimiento que puede ser viable, buscando pues antes de hacer la caída fuerte, dejar por fuera del mercado a los inversores o traders o especuladores que ya van en short sobre estos niveles, ¿vale? Entonces espero que esta información les sirva para su operativa, para de pronto mirar eh, cómo están posicionados ustedes en este momento en el mercado. Sí es importante dejar claro que estas zonas de acá, estas zonas bajas, pues ya no son zonas para estar buscando shorts, ¿sí? Recuerden ustedes que dentro del movimiento del precio, siempre en las partes bajas, la mayor probabilidad es buscar longs y por las partes altas, pues la probabilidad pues en un movimiento o en una tendencia bajista, la probabilidad por las partes altas es buscar los shorts, pero en las partes altas. En las partes bajas, la probabilidad es buscar los longs. ¿Listo? Entonces, estos ya no son niveles para buscar entradas en short. ¿Listo? Porque ya el margen, pues el margen de ganancia probablemente es muy corto. ¿Sí? Es decir, si el precio desde este punto hasta este punto es apenas un 3%, ¿sí? Pero si se da este movimiento, pues obviamente el riesgo no compensa ¿sí? el siguiente movimiento que podría ser de un 20%. ¿Listo? Al alza. Entonces, ese es el análisis que quería compartirles el día de hoy. Si este contenido consideran que les sirve, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita
para que cuando generemos contenidos como este, pues les pueda notificar y ustedes puedan revisar la información. O igualmente cuando hagamos transmisiones en vivo, pues igual les pueda llegar a ustedes la notificación en tiempo real. Pues gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video. Feliz resto de día.